Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a Deportes Telesur. Quien tiene el placer de hablar para todos ustedes, Luífer Villasmil Gómez. Ya estamos listos para revisar nuestra actualidad deportiva y con ellos nuestros titulares más destacados del día de hoy. España se consagró campeona de la Copa Mundial de Tenis de Playa celebrada en Brasil. La Asociación de Fútbol Argentino reafirmó este lunes su autonomía institucional en un comunicado oficial donde responde que no cederá ante presiones políticas. El Mundial de Clubes de Voleibol Femenino ha llegado a su fin, donde el club Pallavolo Scadici se tituló campeón. Con esto comenzamos Deportes Telesur. Y amigos, así vamos a estar comenzando con un recorrido amplio por todo el deporte internacional, con mucho más acá en Deportes Telesur. Recuerden nuestros puntos de contacto en todas las redes, @deportes_telesur. Y comenzamos con España, que se consagró campeona de la Copa Mundial de Tenis de Playa, celebrada en Ribeirão Preto, Brasil. La selección española, conformada por Anthony Ramos, Álvaro García, Daniela Rodríguez, Gerard Rodríguez, Arianna Costa y María Martínez, con Carles Vincent como capitán, logró imponerse desde el inicio del torneo. En la fase de grupos venció a Puerto Rico, Estados Unidos y Polonia. Posteriormente, en las semifinales, superó a Japón e Italia. En la gran final, el conjunto español se midió ante el equipo local, logrando una histórica victoria que le permitió alzarse con el primer título mundial de tenis de playa para España. Asimismo, en la categoría sub-18, España también se subió al podio al conquistar la medalla de bronce, confirmando el excelente desempeño del país en la competición. Y en su casa, el equipo de la India conquistó su primera Copa Mundial de Squash tras imponerse con autoridad a su similar de Hong Kong. El Express Avenue Mall fue escenario de una final vibrante donde la India superó a Hong Kong por 3-0 con actuaciones destacadas de Yashana Chinapa, Abhay Singh y Hanat Singh. El triunfo, celebrado por un público multitudinario, representa la mejor campaña india en la historia del torneo y un paso decisivo hacia la consolidación del squash en el país. En ese sentido, el entrenador Harinder Singh subrayó la importancia de esta victoria, mientras las jugadoras resaltaron el valor de competir y ganar en su casa delante de toda su gente. Un total de 377 casas móviles ubicadas a los pies de las Dolomitas servirán como villa olímpica provisional para los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026. Una especie de camping de alta gama situada en 1.292 metros de altitud al lado de un bosque y a los pies de las Dolomitas, integrada por las 377 casas móviles, serán las encargadas de recibir a los más de 1.400 integrantes entre deportistas, entrenadores y oficiales durante los 15 días de la competencia multidisciplinaria en febrero de 2026. Montada sobre el terreno que ocupaba el antiguo aeropuerto de Cortina de Ampezzo, y a cerca de 10 minutos en coche del centro de la ciudad, esta villa ha sido diseñada para ser instalada y luego desmontada sin dejar ningún rastro. Este lunes, Moscú subrayó que la decisión de la Federación Internacional de Ajedrez marca un paso relevante hacia la despolitización del deporte y la plena participación de sus jugadores. Durante la Asamblea General celebrada el domingo, 61 delegados respaldaron la admisión de ajedrecistas rusos en torneos internacionales frente a 51 que se opusieron. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin y el presidente del Consejo de Administración de la Federación de Ajedrez de Rusia, destacó que la medida representa un avance hacia la normalización competitiva y confió en que la FIDE confirme también la decisión. El organismo internacional presidido por Arkady Borkovich
mantiene las consultas jurídicas antes de formalizar la participación plena bajo bandera e himno nacional. Noruega se consagró campeona del Mundial de Balonmano Femenino, sumando su 5º título. El Ahoy Arena, en Países Bajos, fue el escenario de la gran final del torneo, donde Noruega se enfrentó a la selección de Alemania. Durante el desarrollo del partido, ambos equipos mantuvieron la paridad desde el inicio. A los 5 minutos, el marcador ya estaba igualado 4-4 y se fueron al descanso con un empate de 11-11. En el segundo tiempo del encuentro, continuó siendo muy equilibrado, pero las nórdicas lograron marcar la diferencia en los últimos minutos, anotando el gol número 23 y dejando el marcador en 23-20. De esta manera, Noruega se quedó con la victoria y conquistó el título mundial por 5ª vez. Asimismo, Noruega reúne actualmente las 3 principales coronas del balonmano femenino: el título mundial, el campeonato de Europa y la medalla de oro obtenida en los Juegos Olímpicos de París 2024. Por su parte, el neerlandés Mathieu van der Poel conquistó este domingo la 4ª parada de la Copa del Mundo Cyclocross 2025-2026 y el belga Thibaut Nice se encuentra en la cima de la clasificación general. La ciudad belga de Namur fue el escenario donde Van der Poel, en su retorno a la competición y sin derrotas desde el pasado enero de 2024, logró un triunfo bien ajustado en un tiempo de 58 minutos y 29 segundos sobre un recorrido con alta humedad y un terreno pesado con barro en las zonas de bosque. Asimismo, el líder de la clasificación general, Thibaut Nice, cruzó la meta en segundo lugar a solo 9 segundos de Michael van der Noot. Se quedó también con esa 3ª plaza a 11 segundos del ganador. Con esta victoria del vigente campeón, se convierte en uno de los grandes protagonistas de la competencia para las próximas etapas. En la categoría femenina, la neerlandesa Lucinda Brand se llevó la victoria, quedando a un punto de la líder Aniek van Halten. En la última vuelta, Brand cruzó la línea de meta en solitario, luego de dominar la pista de principio a fin con un tiempo de 52 minutos y 23 segundos, sumando así 40 puntos que la sitúan en el segundo lugar de la clasificación general. Por su parte, Aniek van Halten culminó de segunda a 43 segundos y conservó su maillot de líder, mientras que Nadine Falkenet completó el podio a 1 minuto de la ganadora. La próxima cita en el calendario de la competición será el próximo sábado 20 de diciembre en la ciudad belga de Amberes. Vamos a una breve pausa, pero antes vamos a dejarles con un material de las pistas Sunrise en Estados Unidos, donde cientos de esquiadores disfrazados de Papá Noel decidieron bajar para recaudar fondos para 2 organizaciones benéficas locales. Así que les dejamos esto y ya volvemos. Estamos de vuelta con más de deportes acá en Deportes Telesur y tenemos que la Asociación del Fútbol Argentino reafirmó este lunes su autonomía institucional en un comunicado oficial donde responde que no cederá presiones políticas ni judiciales que busquen condicionar su gestión.
En un texto difundido, la institución defendió su independencia frente a los intentos de intervención política y judicial impulsados por sectores del gobierno nacional. Así, la entidad, presidida por Claudio Tapia, subrayó que la AFA no es peronista ni responde a partidos, porque la AFA es solo del fútbol argentino. Con esta afirmación, el Ejecutivo establece su rechazo a las acusaciones de alineamiento partidario a las que ha sido objeto. De esta manera, el texto contextualiza que la presión se vincula con el debate sobre las sociedades anónimas deportivas, modelo capitalista que la institución rechaza para preservar a los clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro, por lo que la AFA recordó algunos logros recientes, como la estabilidad económica y los títulos obtenidos por la selección, y advirtió que cualquier intento de manipulación política pone en riesgo la esencia social y deportiva del fútbol argentino. Por su parte, Belgrano se consagró campeón del torneo femenino de Argentina tras remontar ante Racing en el partido de vuelta. En el Gigante de Alberdi, Belgrano le ganó 2-0 a Racing y remontó el 1-0 de la ida a solo 5 minutos de juego. Las dirigidas por Mariana Sánchez se adelantaron en el marcador e igualaron la serie gracias a un tanto de Mayra Acevedo tras un buen desborde por izquierda y posterior centro de Lourdes Rodríguez. Sobre la media hora, el combinado cordobés extendió su ventaja gracias al oportunismo de Alaides Paz, otra vez por la banda izquierda. Belgrano lastimó a la academia y con el 2-0 la fiesta se extendió en las tribunas. De esta manera, el conjunto pirata obtuvo el primer título de su historia en la tercera final que disputaron. Por su parte, River Plate se consagró campeón de la primera edición de la Messi Cup tras vencer al Atlético de Madrid. En el Chase Stadium de Miami, River Plate se impuso 2-0 frente al Atlético de Madrid y se alzó con el título de la Messi Cup. El conjunto argentino abrió el marcador a los 28 minutos. Bruno Cabral capitalizó una gran jugada colectiva y marcó un golazo para firmar el 1-0. Apenas un minuto después, el propio Cabral amplió la ventaja tras una acción por banda izquierda de Sujic, definiendo con calidad tras un recorte dentro del área y anotando así su séptimo gol del campeonato, que le permitió consagrarse también como el MVP del torneo, siendo el máximo goleador. De esta manera, River supo resistir y se consagró campeón de la Messi Cup, confirmando un recorrido de crecimiento constante en el torneo. Y con más de Messi, este lunes, Lionel Andrés Messi Cuchitini concluyó en Nueva Delhi, India, su God Tour 2025 en un cierre que simboliza la conexión cultural y deportiva del fútbol con el país asiático. El estadio Harun Gillette reunió a más de 50,000 personas para recibir al capitán argentino, quien compartió con jóvenes futbolistas y figuras del cricket en un ambiente festivo. La visita última escala de su gira por India reafirmó el impacto global del fútbol como puente de culturas y la vigencia de Messi como referente deportivo. Allí el astro, frente a fanáticos y acompañado por sus compañeros del Inter de Miami, Rodrigo de Paul y Luis Suárez, agradeció el cariño recibido y destacó la importancia de volver a jugar en territorio indio. Ahora viajamos a tierras aztecas porque el Club Toluca se consagró campeón por segunda vez consecutiva del torneo Apertura 2025 de la Liga MX tras una ronda de penales. El partido de vuelta en la final del torneo se disputó en el estadio Nemesio 10 de Toluca y los Tigres abrieron el marcador en el minuto 14 con gol de Fernando Gorriarán, poniendo la global 0-2 a su favor tras ganar la final de ida. Más tarde, en el minuto 40, el tanto del brasileño El Niño trajo el primero para los Diablos Rojos y al minuto 52 le puso una asistencia al delantero Paulinho, que marcó el 2-1 del partido y el 2-2 de la global. Luego de finalizar el partido y la prórroga, la definición se llevó a cabo por una tanda de penales, donde el Toluca ganó 9-8 y sentenció su bicampeonato con el 12º título de su historia. El neerlandés Henk ten Cate asumirá como nuevo director técnico de la selección de fútbol Surinam.
de cara al repechaje intercontinental rumbo al Mundial de 2026. De acuerdo a lo informado por la Asociación de Fútbol de Surinam, el seleccionador de 71 años dirigirá el equipo en sus próximos compromisos tras la salida de Stanley Menzo, y así que Tencante cuenta con una amplia trayectoria internacional donde ha dirigido a clubes como el Vitesse, el Ajax, el Panathinaikos, Al Hilal, entre otros, y ahora va a asumir este reto con el objetivo de liderar a Surinam en los cruces de playoff intercontinental que será en marzo de 2026, donde la selección enfrentará a Bolivia con la ilusión de acudir a la Copa del Mundo por primera vez en su historia. Pasamos ahora a tierras cariocas, porque Corinthians y Vasco da Gama se enfrentarán en la final de la Copa Brasil este miércoles 17 de diciembre. El primer equipo en asegurar su lugar en la gran final fue Corinthians, tras una emocionante y dramática definición por penales contra el Cruzeiro. Corinthians perdió en el partido de vuelta 2-1 como local ante Cruzeiro, con doblete de Kenny Arroyo, mientras que el gol de Mateus Bidu por parte de Corinthians forzó la tanda de penales. En la definición, el arquero Hugo Sousa atajó el penal decisivo de Gabigol, y tras otro tiro errado de Cruzeiro, Breno Vidón anotó el penal que le dio la clasificación final al Timao. Por su parte, en la otra semifinal, Fluminense ganó el partido de vuelta 1-0 en tiempo reglamentario con un autogol de Paulo Henrique, igualando el global ante Vasco 1-1. Esto forzó a la definición desde los 12 pasos en el Maracaná. El portero de Vasco, Leo Jardim, se convirtió en la figura al atajar los disparos de John Kennedy y de Canovio, sellando la victoria del Vasco por 4-3. En la final, ambos equipos buscarán su pase a la Copa Libertadores 2026. Recordemos que el título se definirá en una llave de ida y vuelta. El primer partido será el 17 de diciembre en Sao Paulo, mientras que la vuelta será el 21 en Río de Janeiro. Con esto, amigos, vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de Deportes Telesur. Ya estamos de regreso acá en Deportes Telesur y tenemos ahora que el Mundial de Clubes de Voleibol Femenino ha llegado a su fin, donde el club Pallavolo Scandicci se tituló campeón tras derrotar por 3-1 a Conegliano. El campeonato tuvo lugar en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, donde ambos conjuntos se presentaron de manera invicta, demostrando un nivel bastante parecido en el desarrollo del primer set, provocando que este se extendiera y finalmente se lo llevara Scandicci por 30-28. El segundo parcial marcó un dominio por parte del equipo italiano, donde tomaron ventaja con un marcador 25-19, tras ejercer una defensa más efectiva. Sin embargo, Conegliano se encargó de bloquear los ataques de sus rivales, permitiéndoles que en el tercer set cerrara por 21-25, obligando a definir el partido en un cuarto periodo, donde Scandicci tuvo que reforzar su defensa tras el desempeño de sus rivales. Sin embargo, se llevaron un cerrado 25-23 que les aseguró alzar el título. El dominicano Juan Soto hizo historia en su país al convertirse en el único jugador que ha ganado el premio Juan Marichal en 2 temporadas consecutivas. Este domingo, durante la ceremonia de la 5ª edición, Soto recibió este reconocimiento que distingue al mejor pelotero dominicano de cada temporada en las Grandes Ligas tras su destacada actuación como jardinero en los Mets de Nueva York. El premio Juan Marichal se entregó por primera vez en el año 2021 y lleva el nombre del primer dominicano exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown, quien estuvo presente en la premiación. Los ganadores de las pasadas ediciones fueron Vladimir Guerrero Jr. en el año 2021, Sandy Alcántara en el 2022, Marcelo Zuna en el 2023 y las últimas 2 temporadas ha sido para Juan Soto de manera consecutiva. El lanzador estadounidense Merrill Kelly regresará a las filas de los Cascabeles de Arizona tras firmar un acuerdo por 2 años.
Kelly llegará por segunda ocasión a los Cascabeles con un contrato de 2 temporadas luego de ser traspasado por los Rangers de Texas a finales de julio del presente año debido a la fecha límite de cambios, siendo un canje por 3 prospectos lanzadores. Recordemos que Merrill Kelly debutó en el año 2019 con la Novena Arizona, en donde permaneció por 7 temporadas. Además, el estadounidense es conocido en la Gran Carpa por su control de la pelota y también de superación tras sufrir una distensión en el hombro que lo obligó a hacerse una pausa a su carrera. La selección brasileña se consagró con el título del Campeonato Sudamericano FIBA Sub-17 tras vencer a Argentina 98-77. Nuevamente el Centro de Entrenamiento Olímpico de Asunción, Paraguay, fungió como escenario del torneo, lugar donde el quinteto brasileño demostró por qué fueron los grandes favoritos de la edición, tomando el liderato durante la mitad del primer cuarto, manteniendo esta ventaja hasta que el partido se fue a medio tiempo, con un marcador de 51-31. En la reanudación, la albiceleste mostró una leve mejora en su rendimiento buscando recortar la brecha, logrando llevarse el tercer cuarto por una mínima ventaja de 20-19. Sin embargo, no fue suficiente, ya que los rebotes ofensivos de Brasil fueron pieza clave de su éxito, para sellar la victoria 98-77, teniendo como MVP a Pedro Sousa, quien destacó con sus 24 unidades, lo que le dio a Brasil el título de campeón sudamericano sub-17, y ambos conjuntos clasifican al AmeriCup sub-18 2026. Asimismo, Venezuela y Uruguay protagonizaron el cruce para conquistar la medalla de bronce del torneo. El quinteto tricolor demostró superioridad en su ataque y defensa desde la primera instancia, llegando a tener una ventaja de 14-0, manteniendo la distancia cuando el partido se fue a medio tiempo por 49-39. Uruguay intentó voltear el resultado en el inicio del tercer cuarto, teniendo una ofensiva más efectiva, y a pesar que lograron recortar algunas unidades, no fue suficiente para remontar. Venezuela fue liderado por Williams Anillo, que dejó una actuación de 19 unidades, encestando 4 triples. De esta forma, Venezuela obtuvo la medalla de bronce con un marcador de 85-68 y logrando su boleto al Campeonato FIBA AmeriCup Sub-18 2026. Bueno, muy bien por los muchachos de Venezuela que están buscando ya lo que sería un recambio para la Liga de Mayores o para la edición de mayores, y pueden buscarlo ya de esta sub-17 que vuelve a inscribir su nombre en otra Copa de la FIBA. Así que nosotros, señores, con esto hemos llegado al final y es momento de despedirnos recordándoles nuestras redes sociales como @deportes_telesur. Así que hasta una próxima oportunidad.